La hija del vecino cayó desde el piso 12 sobre mi toldo. La sostuve con fuerza durante 40 minutos, sin soltarla, hasta que los bomberos lograron rescatarla con éxito. Pero después, los padres de la niña exigieron una compensación, porque su brazo se había dislocado. El médico dijo que los ligamentos y la cápsula articular estaban gravemente dañados, y que eso causaría dislocaciones habituales en el futuro. ¿No fuiste tú quien lo provocó? ¿Por qué intentas echar la culpa a otros? Durante la discusión, me empujaron accidentalmente desde el balcón. La niña no murió, pero yo sí. Renací el día del rescate. Yo, que siempre había sido una persona hogareña, salí y pasé el día fuera. El teléfono vibró sobre la mesa, la pantalla parpadeando con la nota 12-1, hermana John. Una vez, 2, 3 veces. Yo, sentada en una cafetería de la esquina, removía mi café con leche con calma, sin intención de contestar, porque sabía perfectamente por qué me llamaba. Y también sabía que en este momento debía de estar volviéndose loca de la ansiedad. No hacía mucho que había renacido. En mi vida anterior. También fue una tarde como esa. Estaba durmiendo una siesta en casa, cuando me despertó un grito desgarrador y el sonido sordo de algo pesado cayendo. Corrí al balcón y me quedé atónita al ver a Tom Tom, la hija de 5 años de mi vecina John Meob, colgando del borde de mi toldo de acero inoxidable extendido. La mitad de su cuerpo pendía en el aire, a punto de caer en cualquier momento. Sin pensarlo. Ni siquiera me puse bien los zapatos. Escalé descalza sobre las barras de seguridad del balcón, caminé por el estrecho toldo y sujeté firmemente la mano de Tom Tom. El cuerpo de la niña pesaba más de lo que imaginaba, y la fuerza de la caída tiraba de todo mi hombro, como si se fuera a desgarrar. No tengas miedo, Tom Tom. Tía te está sujetando, no tengas miedo. Mientras la consolaba, usé todas mis fuerzas para tirar de ella hacia arriba. Pero para una mujer frágil, era casi imposible levantar a un niño que colgaba en el aire. Solo podía mantener la posición, apretando los dientes, sintiendo como los músculos de mis brazos se desgarraban centímetro a centímetro y mis huesos crujían bajo la tensión extrema. El tiempo parecía alargarse infinitamente. En ese momento, más y más gente se reunió abajo. Sus gritos, exclamaciones y llamadas al 119 se mezclaban como una olla de agua hirviendo. 10 minutos después, John Meob finalmente notó que algo iba mal y se asomó por la ventana del piso superior, llorando y rogándome que resistiera. Señorita Ann, por favor, debe aguantar. Ya voy, pase lo que pase, no la suelte. Su voz sonaba tan sincera, tan llena de súplica, que le creí. Pensé que estaba salvando la esperanza de una familia. Miré fijamente el pequeño rostro de Tom Tom, distorsionado por el miedo, el sudor y las lágrimas que nublaban mi vista. Tía, me duele la mano, lloraba Tom Tom. Aguanta un poco más, los bomberos llegarán pronto, la consolaba con voz ronca. Como si también me consolara a mí misma. Mis brazos ya estaban entumecidos, sin sensación alguna, sostenidos solo por pura fuerza de voluntad. 10 minutos, 20, 30. Mi mente se quedó en blanco, mi visión empezó a oscurecerse, y solo podía oír mi respiración agitada. Y los latidos frenéticos de mi corazón. Sentía que no podía resistir más. Cada respiración parecía ser la última. Justo cuando estaba al límite. Los bomberos finalmente se asomaron desde mi ventana, y varias manos fuertes tomaron el relevo. Tom Tom fue salvada. Mi cuerpo entero se debilitó. Y casi rodé de nuevo al balcón desde el toldo. 40 minutos completos. Mi brazo derecho colgaba inerte, como una rama rota, sin fuerza para mover un dedo. Mi vecina John Meob, sosteniendo a su hija que había sido rescatada, me expresó infinita gratitud. Pensé que todo había terminado. Hice una buena acción, y aunque fue difícil, valió la pena. Pero jamás imaginé que eso era solo el comienzo de la pesadilla. Al día siguiente, John Meob y su esposa vinieron a mi puerta con el informe médico del hospital. No venían a agradecerme, sino a culparme. Ann Lankyu, mira lo que has hecho, gritó John Meob, arrojándome la historia clínica de su hija a la cara. El médico dijo que los ligamentos y la cápsula articular de Tom Tom están gravemente dañados, provocando dislocaciones habituales. A partir de ahora, incluso una leve fuerza hará que su brazo se salga del lugar. Yo me quedé atónita. ¿Esto ocurrió durante el rescate? ¿Fuiste tú quien lo causó?, gritó el marido de John Meob, señalándome con furia. Le preguntamos a Tom Tom, y dijo que le apretaste la mano tan fuerte que le dolía muchísimo. Eres una adulta, ¿no podías ser más cuidadosa al rescatarla?
¿Tenías que usar tanta fuerza? ¿Lo hiciste a propósito? No podía creer lo que oía. Arriesgué mi vida para salvar a la niña, y ahora sus padres me culpaban. Porque la niña, inevitablemente, se lastimó durante el rescate. Apenas tenía fuerzas para sostenerla. ¿Cómo podía controlar mi fuerza en esa situación? Si fueras tú, ¿habrías podido hacerlo mejor? Temblaba de ira. ¿Cómo sabemos que no lo hiciste a propósito? ¿Quién sabe si estás celosa de que tengamos una hija? Comenzó a decir John Meob, lanzando acusaciones sin fundamento. La discusión se volvió cada vez más acalorada. Exigieron que cubriera todos los gastos médicos, la nutrición y la compensación por daño emocional de Tom Tong, por un total de 200,000 yuanes. Me negué. Fue tu esposa quien no vigiló a la niña, por eso cayó desde arriba. Yo la salvé, no la lastimé. En lugar de darme las gracias, intentan extorsionarme. ¿Qué clase de lógica es esa en este mundo? Mis palabras los enfurecieron por completo. ¿Todavía te atreves a culparnos?, rugió el marido de John Meob. La discusión se intensificó, comenzaron a empujarme y a insultarme. En medio del caos. Me empujaron accidentalmente desde el balcón, desde el mismo lugar. Entonces vino la sensación vertiginosa de ingravidez, el viento aullando en mis oídos. Y los gritos de los peatones abajo se volvían lejanos y borrosos. Era como una cometa con el hilo roto, cayendo desde el 6º piso del balcón. En el último momento de conciencia, solo un pensamiento cruzó mi mente: ¡qué ridículo! La niña que cayó desde el piso 12 no murió. Pero yo, la que la salvó, fui empujada desde el 6º piso y asesinada por ellos. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día de la tragedia. La luz del sol afuera era la misma, exactamente al mediodía. Como alguien que siempre fue una típica casera. Sorprendentemente me cambié de ropa, me maquillé ligeramente y salí. Fui de compras, al cine, tomé el té de la tarde. Hice todo lo que normalmente nunca hacía. Solo quería estar lejos de casa, asegurarme de que nadie pudiera encontrarme. El teléfono volvió a sonar sin cesar. Esta vez, de un número desconocido. Probablemente del cuerpo de bomberos o de la comisaría. Aún así, no contesté. Algunos padres deberían pagar el precio de su negligencia. Y de su estupidez. Y en esta vida, ya no quiero ser una buena persona. Solo quiero vivir bien, por mí, por una vez. Terminé lentamente el último sorbo de café. Era casi la hora. Abrí una aplicación discreta en mi teléfono, una que había instalado hace unos días, conectada al visor inteligente de mi puerta. Apareció de inmediato una imagen clara de la cámara de vigilancia. Un grupo de personas estaba en la puerta de mi casa. John Meob, extremadamente ansiosa. Varios vecinos que habían oído la noticia y se habían acercado. También había algunos bomberos con uniforme y rostros serios. El capitán de bomberos le estaba explicando a John Meob: esto es la situación. El niño se cayó sobre el toldo del 6º piso, lo hemos observado desde abajo, y la estructura del toldo aún está bastante firme, no hay peligro inmediato de colapso. Pero debido a la disposición singular de este edificio, el toldo sobresale demasiado, lo que hace imposible un rescate efectivo desde el 7º o desde el 5º piso. La única solución es abrir la ventana de seguridad del residente del 6º piso y sacar al niño hacia adentro. Date prisa, rompan la puerta rápidamente. John Meob saltaba de la ansiedad. No, el capitán negó con la cabeza, con tono firme: esto es propiedad privada, no tenemos autoridad para entrar por la fuerza. Sin la presencia y el consentimiento del propietario es ilegal. Ya hemos hecho que nuestros compañeros instalen un colchón de rescate abajo, pero a la altura del 6º piso. El colchón solo alcanza hasta cierto punto, lo demás depende del destino. Olvídense de lo legal o no, esto es cuestión de vida o muerte. Si le pasa algo a mi hija, ¿ustedes se harán responsables? John Meob perdió la razón. Estamos intentando contactar al dueño de la casa, por favor espere pacientemente. John Meob volvió a responder con dureza. Ella debe estar en casa, esa Lancho es una casera empedernida. Nunca sale por la puerta principal ni abandona el patio interior. ¿Cómo no va a estar en casa? Está dejando deliberadamente de contestar el teléfono. Por favor, cálmese. El capitán frunció el ceño. Primero, usted es la tutora y es su responsabilidad cuidar al niño. Segundo, estamos haciendo todo lo posible por encontrar una solución, así que por favor no interfiera con nuestro trabajo. John Meob quedó momentáneamente sin palabras, pero no se dio por vencida. Sacó el teléfono de nuevo y marcó mi número. Observé en la grabación de vigilancia su rostro retorcido por la rabia y la ansiedad, y escuché las maldiciones.
claramente captadas por el dispositivo de vigilancia y transmitidas a mi teléfono. Maldita Anlanchu, ¿estás sorda o muerta? ¿Por qué no contesta una sola vez? Si rescatamos a Tonton, le voy a arrancar la piel a esa criatura sin corazón. Cada palabra, cada frase, era muy parecida a las maldiciones que me lanzó cuando me empujó en mi vida anterior. Solo que esta vez yo estoy en un lugar absolutamente seguro, observando su ansiedad como si fuera una farsa. Observé en silencio el temporizador en la pantalla de mi teléfono. En mi vida anterior aguanté con todas mis fuerzas durante 40 minutos. En esta vida, quiero que ellos prueben el tormento de esos 40 minutos, así como el momento en que el temporizador llegue a 10. Presioné el botón de responder. Hola, hermana John. Fingí no saber nada, mi tono llevaba la cantidad justa de confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas llamadas? Yo estaba en el cine viendo una película. Tenía el teléfono en silencio y no lo oí. Del otro lado de la línea vino la voz cortante de Zon Meob. Su voz reprimía la ira pero se veía obligada a bajar el tono. Anlanchu, por fin contestaste, vuelve rápido. Tom cayó sobre tu toldo. Los bomberos están esperando para entrar a tu casa y rescatarla. ¿Qué? Solté un suspiro exagerado. Mi voz sonó llena de sorpresa y preocupación. ¿Cómo pudo pasar esto? Está bien, Tom. No se ponga nerviosa, hermana John. Vuelvo enseguida, tomaré un taxi y estaré allí en como máximo 20 minutos. Antes de colgar incluso escuché a John Meob decirle a los bomberos al otro lado de la línea. Ella vuelve inmediatamente. Justo el día que tenía que salir, qué mala pata. Solté una risa fría, salí del café y llamé a un taxi hacia la comunidad Sinfuli. El coche arrancó lentamente y las imágenes de la calle fuera de la ventana se alejaron rápidamente. ¿Quieres salvar a alguien? No es tan fácil en el camino. John Meob llamó de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado aún? Apúrate, hermana John. El tráfico está algo pesado. Pero le pedí al chofer que acelerara, respondí con despreocupación, aunque por dentro no estaba ansiosa en absoluto. ¿Para cuándo? Tranquilamente. Llegué a la entrada del bloque de mi edificio, habían pasado ya media hora. Por coincidencia, lo primero que noté fue un aviso de mantenimiento del ascensor. Fuera de servicio temporalmente, pegado en la puerta del bloque. Era exactamente lo que tenía en mente, para mi sorpresa, justo en el lugar más visible. En la entrada de la puerta del bloque había aparcado de forma llamativa un caminador infantil rosa, lo reconocí de mi vida anterior. John Meob, para no molestarse, solía apilar el caminador de Tom y algunas cosas varias en el pasillo, ocupando el espacio público. Los vecinos se quejaban bastante. Pero John Meob siempre fue de lengua afilada. Quien la criticara terminaba discutiendo con ella, y con el tiempo todos dejaron de meterse. Miré ese caminador y se me formó al instante un plan perfecto en la cabeza. El cielo realmente está de mi lado. El teléfono en mi bolsillo empezó a vibrar frenéticamente. Otra vez era John Meob. Anlanchu, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quieres que maten a mi hija? Respondí y aceleré el paso, con voz angustiada y forzada. Ya voy. Estoy en la entrada. Ya subo ahora mismo. Un grito perfectamente calculado. Mi pie golpeó accidentalmente la rueda del caminador y la inercia me lanzó hacia adelante. Caí con fuerza para que el acto fuera más convincente. Renuncié a cualquier reflejo de autoprotección, dejando que mis rodillas y codos chocaran violentamente contra el frío y duro mármol, un golpazo sordo. El dolor intenso se extendió al instante desde la rodilla por todo mi cuerpo, tan fuerte que mi visión se volvió negra y casi me desmayó. También se me salió el teléfono de la mano, cayó, y la pantalla se astilló al instante, pero la llamada seguía conectada al otro lado. La voz de Zon Meob seguía instándome, mezclada con crepitar estático, sonando particularmente irritante. Anlanchu, ¿qué te pasa? ¿Qué truco estás intentando ahora? Forcejeé, estiré la mano sana, recogí el teléfono y solté un gemido doloroso por el auricular. No, nada, dije, el ascensor está estropeado, voy a subir ahora mismo. Y cuando dije, subir, lo decía literalmente, me quedé tirada en el suelo. Dejé que la herida en la rodilla sangrara continuamente, manchando la pernera del pantalón de rojo, usando los codos como apoyo, me arrastré poco a poco. Luchando por llegar a la escalera, con cada escalón subido tenía que detenerme y recuperar el aliento durante mucho rato. La tía Wan, mi vecina del segundo piso, abrió la puerta. Al verme en ese estado miserable exclamó, Xiao An, ¿qué te pasó? Déjame llamar al 1-2-0 por ti. Débilmente negué con la cabeza. Jadeando, dije, tía Wan, no se preocupe por mí, salven primero al niño, el niño del piso 12 se ha caído sobre mi toldo. Tengo que abrir la puerta.
Mis palabras dejaron atónitos a la tía Wan y a los otros vecinos, que habían abierto sus puertas al oír el alboroto. Las expresiones en sus rostros cambiaron del shock a la admiración y la compasión. Dios mío, esta chica ya está herida así y aún piensa en salvar a otros. ¡Qué buena chica! Rápido, rápido, que alguien vaya arriba a ver qué pasa. La opinión pública empezaba a girar silenciosamente a mi favor. Continué subiendo. Tercer piso, cuarto, quinto. La escalera resonaba con mi respiración pesada y el roce de la tela de mis pantalones contra los peldaños. El teléfono volvió a sonar, era John Meob. Ya no tenía fuerzas para contestar, así que la dejé sonar. Puedo imaginar lo frenética y furiosa que estaría. Cuanto más se demorara esto, más energía gastaría su hija Tom Tom. En mi vida anterior aguanté con ella durante 40 minutos, un niño de 5 años colgando solo en el aire. ¿Cuánto podría durar su fuerza y voluntad? No lo sé. Solo sabía que tenía que devolverles ese tormento, exactamente como fue. Finalmente, tras agotar sus últimas fuerzas, ella llegó al 6.º piso. En mi puerta estaban los bomberos y John Meob. En cuanto me vio corrió desesperada hacia mí sin fijarse en mi pierna horriblemente herida ni en mi aspecto desaliñado. Me arrebató las llaves de las manos. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué eres tan lenta? Me regañó mientras tanteaba para meter la llave en la cerradura. En su pánico intentó varias veces insertar la llave y falló. Los bomberos y los vecinos finalmente advirtieron mi lamentable estado. Dios mío, ¿qué le pasó? Está tan herida, miren su pierna, está deformada. Pero con una vida en juego, los bomberos siguieron a John Meob hacia el balcón. Con el apoyo de otro bombero, entré cojeando tras ellos en el balcón. Varios bomberos ya estaban preparados con cuerdas y arneses de seguridad, listos para asomarse por la ventana. Tom Tom, aguanta, que mamá viene. John Meob se tumbó junto a la ventana gritando a pleno pulmón. En el toldo la pequeña figura pareció moverse ligeramente. Quizá oyó la voz de su madre, o quizá fue su instinto de supervivencia. Comenzó a trepar, pero llevaba demasiado tiempo colgando, sus fuerzas ya se habían agotado. Justo un segundo antes de que la cuerda de seguridad del bombero llegara a ella, la manita de Tom Tom se soltó. Esa figura rosada, como una hoja marchita, cayó rápidamente fuera de la vista de todos. El tiempo se detuvo en ese instante. Desde abajo llegaron los jadeos y los gritos de la multitud. El balcón quedó mortalmente silencioso. Unos segundos después Tom Meob dejó escapar un grito agudo e inhumano. Tom Tom. Se desplomó en el suelo, con el rostro pálido. Los bomberos se quitaron las gorras y agacharon la cabeza solemnes. El rescate había fallado y yo, la buena samaritana que había corrido con todas mis fuerzas para abrir la puerta, podía por fin comenzar mi actuación. Me quedé paralizada en mi sitio, el rostro lleno de incredulidad y conmoción abrumadora. Luego, como si toda la fuerza se me hubiera escapado, mi cuerpo quedó inerte y también me desplomé al suelo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Murmuré para mis adentros, las lágrimas cayendo como perlas rotas. No lloraba por la muerte de Tom Tom. Lloraba por el yo de la vida anterior, aquella que murió trágicamente a manos de Tom Meob. En ese momento Tom Meob de repente se lanzó sobre mí como una leona enloquecida. An Lanchu, todo es culpa tuya, tú mataste a mi hija, ¿por qué no regresaste antes? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Gritó mientras me rompía la ropa y golpeaba mi cuerpo. No me resistí, dejé que desahogara su ira. Los bomberos y vecinos cercanos rápidamente se apresuraron a separarla. Por favor, cálmese, la señorita Ann también hizo todo lo posible. Sí, mire, ella misma se lesionó al caer. Me acurruqué en el suelo, cubriéndome la cara, y lloré aún más fuerte. Lo siento, hermana John, es todo mi culpa. Mientras lloraba, sin querer, fui guiando la conversación hacia la dirección que yo quería. Es todo mi culpa, no debería haberme caído, si no me hubiera caído. Y hubiera subido unos minutos antes, Tom Tom no habría resultado herida. Todo fue por culpa de esa maldita persona que dejó el caminador en el vestíbulo. Por eso me rompí la pierna, si no, habría podido correr y abrir la puerta antes. Al oír mis palabras, John Meob, que hace un momento hacía un escándalo, pareció fulminada por un rayo, se quedó congelada en el sitio. El caminador rosa. El color se le desvaneció del rostro al instante, quedando más pálido que las paredes, sus labios temblaban, pero no salía palabra alguna. Al ver su cara tan mortecina, una oleada de satisfacción vengativa brotó dentro de mí. John Meob, ¿no eras tú la mejor para esquivar responsabilidades y echar la culpa a otros? Esta vez, quiero ver cómo logras culpar a alguien más. Fue tu propia negligencia la que causó la muerte de tu hija, fue tu propio egoísmo el que condujo a la tragedia de hoy. Tendrás que cargar con esta mancha negra por el resto de tu vida.
Tom Tom no murió. El colchón de rescate colocado por los bomberos en la planta baja atrapó su pequeño cuerpo en el último momento. Sin embargo, el impacto desde el sexto piso, incluso con la amortiguación, fue suficiente para causar lesiones devastadoras. El diagnóstico fue paraplegia de nivel alto. Esa niña de 5 años pasará el resto de su vida en cama. En el pasillo, el marido de John Meop también había regresado apresurado. El mismo hombre que en mi vida anterior me había señalado y maldecido, ahora estaba acurrucado en una esquina como una bestia derrotada, con las manos enterradas en el cabello, dejando escapar sollozos reprimidos. En cuanto a John Meop, no lloraba, sus ojos estaban inyectados en sangre, su mirada vacía y venenosa, como una serpiente escondida en las sombras. Cuando me vio salir en silla de ruedas, con un grueso yeso en la pierna derecha, su resentimiento encontró al instante una salida. Anne Lanchu corrió hacia mí como una loca. Si su marido no la hubiera sujetado con fuerza, sus uñas probablemente se habrían clavado en mi carne. Todo es culpa tuya, todo, maldita seas. Si hubieras regresado antes, mi hija no habría caído. Si hubieras subido las escaleras más rápido, mi hija no estaría así. Me debes a mi hija, devuélveme a mi niña viva y sana. Gritaba con todas sus fuerzas, una vez más echándome toda la culpa, como si fuera lo más natural. Era demasiado parecido a mi vida anterior. Pero por desgracia para ella, esta vez ya no era la víctima indefensa. Antes de que pudiera hablar, la tía Wang, que había acudido a ayudar, no pudo soportarlo más. John Meop, ¿tienes siquiera conciencia? La tía Wang señaló mi pierna enyesada. Temblando de rabia, Xiaoan se rompió la pierna solo para abrirte la puerta y salvar a alguien. ¿Por quién lo hizo, si no fue por tu hija? Las palabras firmes y resonantes de la tía Wang atrajeron la atención de los pacientes y familiares alrededor, quienes comenzaron a señalar y murmurar sobre Zhong Meop. La opinión pública ya no estaba de su lado. Zhong Meop fue reprendida hasta que su rostro se volvió pálido y luego rojo. Yo bajé la cabeza, me cubrí la cara con las manos y mis hombros temblaban ligeramente. Mientras dejaba escapar sollozos reprimidos y dolidos. Lo siento, todo es mi culpa. Mi voz estaba ahogada por la emoción, cada palabra llena de culpa y dolor. No debía haber ido al cine, tampoco debía haberme caído. Si tan solo hubiera sido un poco más rápida, solo un poco más rápida. Mi llanto se convirtió en la última gota que colmó el vaso. El marido de John Meop de repente se levantó y abofeteó fuertemente a la atónita John Meop. Un chasquido seco resonó por el silencioso pasillo, agudo y cortante. ¿No te da ya suficiente vergüenza?, rugió con los ojos enrojecidos de furia. John Meop se quedó pasmada, cubriéndose la cara y mirando a su marido con incredulidad, mientras yo, por dentro, soltaba una risa fría y satisfecha. Una semana después me dieron el alta del hospital. En lugar de ir a casa, pedí a la cuidadora que me llevara directamente al hospital de rehabilitación donde estaba Tom Tom. Antes de ir, llamé por teléfono al marido de John Meop. Hablé con sinceridad y preocupación, diciendo que quería visitar a la niña. Después de todo somos vecinas y la veo a menudo. Realmente siento mucho lo de Tom Tom. También pregunté casualmente, ¿y la hermana John, está bien? La vi muy alterada ese día. Y temo que haga algo impulsivo. El hombre al otro lado del teléfono guardó silencio un buen rato, su voz sonaba cansada y ronca. Ella fue a hacer los trámites de traslado de la niña. No volverá hasta esta tarde. Si quieres venir, ven ahora. Había calculado el momento con precisión, elegí visitar al marido justo cuando Zhong Meop no estaba. Hay cosas que es mejor decir cuando solo están los dos. Cuando aparecí en la puerta de la habitación del hospital, en silla de ruedas y con un ramo de flores, el padre de Tom Tom, llamado Wang Jin, mostró un destello de sorpresa en los ojos, que luego se transformó en una mezcla compleja de gratitud y culpa. Señorita Anne, su pierna, estoy bien, sonreí débilmente. Se curará con descanso. ¿Y Tom Tom, cómo está? En la cama del hospital, Tom Tom yacía quieta. Cubierta con una sábana blanca, su pequeño rostro amarillento y sin vida, la niña antes vivaz y alegre ahora parecía una muñeca de trapo, a la que le hubieran vaciado el alma. Los ojos de Wang Jin se enrojecieron otra vez. Coloqué las flores sobre la mesita de noche y observé en silencio a Tom Tom un momento. Luego volví la cabeza hacia Wang Jin, con el rostro lleno de conflicto. Hermano Wang, hay algo que me ronda la cabeza. Desde hace tiempo y no puedo entenderlo. Elegí cuidadosamente mis palabras, como si solo tuviera curiosidad. Ese día, ¿cómo cayó Tom Tom desde el piso 12? Es tan pequeña, y la ventana está tan alta. Probablemente no podría haber subido sola, ¿verdad? ¿No había nadie en casa en ese momento?
Cada pregunta era como un cuchillo, que cortaba con precisión la herida que él había intentado evitar. El rostro de Wang Jin se volvió instantáneamente pálido como la muerte, sus labios temblaban, sus ojos se movían nerviosos. Y durante mucho rato no pudo pronunciar una palabra. Observé su reacción y supe que había acertado. Continué hablando en ese tono inocente y culpable, como si hablara sola. Es todo mi culpa. Soy realmente inútil. Ese día, cuando recibí la llamada de la hermana John, estaba tan ansiosa que el corazón se me salía del pecho. Le dije al taxista, rápido. Es cuestión de vida o muerte. Pero, ¿quién habría pensado que el ascensor se estropearía? En ese momento no podía pensar en nada más. Solo quería subir rápido, abrir la puerta rápido, pero justo cuando entré en el edificio, hice una pausa en el momento justo. Con una expresión dolida y arrepentida, tuve una caída terrible. Fue ese caminador infantil rosa, aparcado en la entrada, el que me hizo tropezar. Mientras hablaba, observé con cuidado la expresión de Wang Jin. Al mencionar el caminador rosa, sus pupilas se contrajeron de golpe. No había forma de que no reconociera a ese caminador. Ese fue un regalo de cumpleaños que él mismo le compró a su hija. Sin embargo, John Meob, por comodidad, siempre lo dejaba en el vestíbulo del primer piso. Los vecinos ya se lo habían recordado varias veces, pero ella hacía oídos sordos e incluso discutía, diciendo que pagaba la cuota de administración y podía dejarlo donde quisiera. Fingí no notar el cambio en su expresión y continué con un tono lleno de remordimiento. Estoy llena de odio. Odio a la persona que dejó esa cosa allí. Si no fuera por ese andador, habría podido subir 5 minutos antes, no, incluso 3 minutos antes. Y Tom no habría. No pude continuar, me cubrí el rostro y solté sollozos ahogados. Wang Jin no me consoló. Todo su cuerpo temblaba, sus dientes rechinaban con fuerza y sus ojos emitían una luz aterradora que jamás había visto, una mezcla de furia, vergüenza y deseo de matar. Él lo había comprendido todo. Debió de recordar por qué John Meob se dio cuenta de que la niña había desaparecido solo después de 10 minutos. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Y quién colocó ese andador que me hizo romperme la pierna y retrasó el tiempo crucial del rescate? Las respuestas a esas dos preguntas apuntaban, como espadas afiladas, hacia la misma persona. Había logrado mi objetivo. Me limpié las lágrimas, me puse de pie y forcé una sonrisa. Hermano Wang, no esté triste. Todo mejorará. Yo, debería volver ya. No quiero molestarlo más. Dicho esto, giré mi silla de ruedas. Y salí silenciosamente de la habitación del hospital. Sabía que una tormenta devastadora estaba a punto de desatarse en la habitación 1201, y que solo tenía que sentarme en casa y esperar en silencio. Esa noche, la tormenta que había anticipado llegó. Tal como esperaba, a las 2 de la madrugada, se escuchó una fuerte discusión en el piso de arriba. Luego, el estruendo de algo rompiéndose, los gritos de una mujer y los rugidos bestiales de un hombre. Me senté en la sala, apagué el televisor, y el silencio de todo el edificio me permitió oír cada movimiento con claridad. Podía incluso imaginar la escena, Wang Jin reproduciendo las grabaciones de seguridad, la evidencia era irrefutable. En el vídeo, Zhong Meob aparecía con los auriculares puestos, reclinada en el sofá, mirando vídeos cortos y hablando por teléfono, riendo a carcajadas. Mientras tanto, la pequeña Tom, completamente sola, se subía a un taburete, esforzándose por trepar al alféizar de la ventana del balcón. Luego aparecía el rostro de Wang Jin, retorcido por la ira, y el de Zhong Meob, lleno de terror mientras sus mentiras eran expuestas. Los sonidos de objetos siendo arrojados, golpes, insultos y súplicas de perdón se entrelazaban como una sinfonía de locura. Tomé el vino tinto de la mesa, giré lentamente el líquido carmesí en la copa, y una sonrisa fría se curvó en mis labios. John Meob, este es el castigo que mereces. En mi vida anterior, tú me empujaste desde el balcón. En esta vida, haré que sea la persona más cercana a ti quien te empuje al infierno. Los sonidos de pelea y gritos continuaron durante mucho tiempo, pero de principio a fin, ningún vecino llamó a la policía. No fue por indiferencia, sino porque Zhong Meob hacía mucho había cerrado su propio camino. Recuerdo que una vez, cuando la pareja discutía, Wang Jin también recurrió a la violencia, y la vecina, la tía Zhong, amablemente llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, John Meob los enfrentó, acusando a la tía Zhong de entrometerse en sus asuntos y de dañar su relación matrimonial. Incluso les gritó a los policías, diciendo que era un asunto familiar y preguntando por qué arrestaban a su marido.
Al final, Wang Jin fue detenido unos días, y Zhong Meo fue a la puerta de la tía Zon a insultarla durante días, usando palabras tan vulgares que era insoportable oírlas. Desde entonces, nadie se atrevió a intervenir en sus asuntos familiares. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti misma. Hay personas que simplemente no merecen compasión. Bebí de un trago el vino de mi copa y subí el volumen del estéreo, dejando que la música apasionada ahogara los gritos moribundos del piso de arriba. Aquella noche dormí excepcionalmente bien. A la mañana siguiente sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y, como esperaba, era John Meob. Llevaba unas grandes gafas de sol y una mascarilla, cubriéndose por completo, pero aún así no podía ocultar los moretones que asomaban en su frente y sus mejillas. Esperé deliberadamente un momento antes de abrir la puerta con calma, mostrando una expresión de sorpresa y preocupación justas. Hermana John, ¿qué te pasó? Tu cara. Zhong Meo me apartó de un empujón, entró corriendo y cerró la puerta tras de sí. Se quitó las gafas de sol, revelando un rostro hinchado y lleno de hematomas, como una cabeza de cerdo. Sus ojos, enrojecidos y llenos de venas, me miraban con odio, como si quisiera devorarme viva. Fuiste tú, An Lanchu. Tú fuiste quien le contó todo a mi marido, ¿verdad? Siseó con voz baja y llena de furia. Su aspecto me asustó. Retrocedí 2 pasos, apoyándome contra la pared, con una expresión de inocencia y confusión. ¿Contar qué? Hermana John, no tengo idea de lo que hablas. Parpadeé con aire dolido. Solo fui al hospital a ver a Tom ayer. Me sentí terrible y pensé que te había fallado. Sobre el hermano Wan, no dije nada. ¿No dijiste nada? John Meop se burló, el movimiento tirando de las heridas de su rostro, haciéndola fruncir de dolor. Si no dijiste nada, ¿por qué volvió a revisar las cámaras de seguridad? Si no dijiste nada, ¿cómo supo lo del andador? Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve una expresión de desconcierto. ¿Un andador? Fruncí el ceño, fingiendo pensar. Ah, ¿te refieres al que me hizo caer? Le dije al hermano Wan, que odiaba a la persona que lo había dejado allí. Si no fuera por eso, no me habría caído y Tom podría haberse salvado. ¿Qué pasa? ¿Acaso descubriste quién fue? La miré con ojos llenos de esperanza, como si de verdad creyera que estaba a punto de darme una buena noticia. Mi actuación volvió a enfurecerla. Cuando una persona está extremadamente enfadada y llena de culpa, es fácil que pierda la razón. Finalmente, explotó y soltó. Ese andador lo puse yo. Yo lo dejé ahí. ¿Y qué? Está debajo de mi casa, puedo ponerlo donde quiera. No es asunto tuyo. ¿Estás satisfecha ahora? ¿Contenta de que me haya llevado esta paliza? Gritó, y al terminar se dio cuenta de lo que había dicho. Su rostro se volvió instantáneamente pálido como la muerte, y yo, aprovechando la oportunidad, mostré una expresión de sorpresa perfecta, de manual. Abrí los ojos de par en par, mirándola con incredulidad. Mi cuerpo temblaba ligeramente por el impacto. ¿Eres tú? Mi voz estaba llena de desilusión y dolor. Hermana John, ¿cómo pudiste ser tú? Siempre creí que eras como yo, que odiabas a la persona que dejaba cosas tiradas. Pero ahora, resulta que quien me hizo daño a mí y también a Tom. Eres tú. Mis palabras fueron como una daga envenenada, perforando con precisión su corazón ya lleno de cicatrices. Ella miró mi expresión dolida. Sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una sola palabra. En efecto, ¿qué más podía decir? Había cargado toda la culpa sobre mí, olvidando que la causa de toda esta tragedia, desde el principio hasta el fin, no era otra que ella misma. Fue su negligencia la que provocó la caída de su hija desde el edificio. Fue su egoísmo y su descuido al dejar cosas tiradas lo que indirectamente causó el fracaso del rescate. Ella era la verdadera asesina de su propia hija. Esa comprensión la destrozó por completo. Tras un breve colapso, la verdadera naturaleza de Zhong Meok volvió a salir a flote. Cuando una persona no puede enfrentar sus propios errores, hará todo lo posible por culpar a otros. Ella me miró, la locura y el veneno en sus ojos volviendo a reunirse una vez más. ¿Y qué si aparqué el coche allí? Empezó a comportarse de forma irracional. Al final, sigue siendo tu culpa. ¿Quién te dijo que no contestaras el teléfono? ¿Quién te dijo que tardaras a propósito? Si hubieras regresado antes, nada de esto habría ocurrido. Mi hija está en este estado por tu culpa, tienes que hacerte responsable. Volvió a su lógica original. La extorsión. Tienes que pagar, gruñó acercándose a mí. Eres responsable de los gastos médicos de Tom, de las cuotas de enfermería y de la compensación por el daño emocional. Durante el resto de su vida,
Tendrás que pagarlo todo. 5 millones. No te dejaré ir ni aunque falte un solo céntimo. En mi vida anterior eran 200.000. En esta vida, su hija quedó paralizada, y su codicia creció hasta los 5 millones. ¡Qué ridículo! No discutí más con ella. Simplemente saqué mi teléfono del bolsillo. Desde el momento en que entró, había presionado el botón de grabar. Hermana John, dije con calma mirándola. Esto es extorsión. Ya lo he grabado. Ahora puedes irte por tu cuenta o llamaré a la policía. Al ver la interfaz de grabación en mi teléfono, John Meop se quedó atónita al principio, luego se enfureció por la humillación. ¿Llamar a la policía? ¿Te atreves a llamar a la policía? Se abalanzó sobre mí como una vaca loca, intentando arrebatarme el teléfono. Te voy a arrancar la boca. Yo estaba preparada e inmediatamente giré mi silla de ruedas para esquivarla hacia atrás. Pero ella había enloquecido. Incapaz de agarrar el teléfono, comenzó a destrozar mis pertenencias, jarrones, adornos, tazas de té, los arrojaba violentamente al suelo, produciendo una serie de sonidos agudos de vidrios rotos. «Devuélveme a mi hija, asesina, ojalá mueras de la peor manera». Gritaba y destrozaba cosas furiosamente. Yo observaba su locura con frialdad. Marqué el 110 en mi teléfono. «Hola, ¿es el 110? Quiero denunciar un delito». La dirección es apartamento 602, edificio 6, comunidad Schienfelli. Alguien ha irrumpido en mi casa, está intentando hacer daño y destrozando mis pertenencias. Sí, está muy alterada y es extremadamente peligrosa. La policía llegó muy rápido. Cuando les mostré la grabación completa, el caos en la casa, el grueso yeso en mi pierna y las heridas frescas en su rostro. Todo quedó resuelto. John Meop intentó defenderse diciendo que solo estábamos razonando, alegando que la había provocado deliberadamente, pero la grabación donde admitía haber colocado el andador y exigía una compensación de 5 millones era una prueba irrefutable, junto con los testimonios de los vecinos. Sobre su ocupación prolongada de espacios públicos y su comportamiento provocador, se dictó castigo concurrente por múltiples delitos. John Meop fue detenida por la policía durante 15 días. Conforme a la ley, por provocar disturbios, dañar intencionadamente propiedades ajenas, obstruir la seguridad pública y ocupar pasillos de emergencia. Mientras la policía la esposaba y se la llevaba, me lanzó una mirada como si quisiera moler mis huesos hasta convertirlos en polvo, y esparcir mis cenizas al viento. Sabía que esto aún no había terminado. Cuando saliera, definitivamente vendría a buscar venganza. Pero esta vez no dejaría que me encontrara. 15 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El día que John Meop fue liberada del centro de detención. Casualmente yo tampoco estaba en casa. Igual que la vez anterior, me tomé unas vacaciones y fui a un balneario en una ciudad vecina. Mientras me sumergía en las aguas termales y leía los mensajes de los vecinos en el grupo de gestión del edificio en mi teléfono, sentí una sensación de paz y relajación sin precedentes. Esa loca del 2012 a 2001 ha vuelto. Pasó toda la tarde golpeando la puerta del 6º piso como una maníaca. Sí, yo también la escuché. No paraba de insultar a Xiaoan con palabras realmente vulgares. Esa mujer es un desastre, y Xiaoan tiene mala suerte de tener una vecina así. Afortunadamente, Xiaoan no estaba en casa, de lo contrario, quién sabe qué habría pasado. Apagué mi teléfono, cerré los ojos y disfruté los últimos momentos de tranquilidad. Antes de que llegara la tormenta, calculé que, con la personalidad de Wang Jin y su odio hacia John Meop, al ver que ella no mostraba remordimiento, y en cambio intensificaba sus acciones para humillarlo, la cuerda ya tensa en su corazón inevitablemente se rompería. Un hombre cuya hija y familia fueron destruidas. Es capaz de cualquier cosa en la desesperación. Efectivamente, esa misma noche, sonó mi teléfono. Era una llamada de la comisaría. El oficial al otro lado de la línea me dijo, con tono serio, que había ocurrido un homicidio en la comunidad Schienfelli. Como persona relacionada, debía regresar lo antes posible, para cooperar con la investigación. Regresé de inmediato durante la noche. El estacionamiento de nuestro complejo residencial estaba lleno de coches de policía. Sus luces rojas y azules parpadeaban silenciosamente, iluminando la noche como si fuera de día. El edificio 6 ya estaba acordonado con una larga cinta policial. Por las conversaciones de los vecinos, fui reconstruyendo lo sucedido. John Meop golpeó mi puerta toda la tarde, pero no logró derribarla. Por la noche, Wang Jin regresó. Surgió una fuerte discusión entre ellos en el pasillo,
una esposa enloquecida, una hija paralizada. Wang Jin solicitó el divorcio. Y también quiso renunciar a la custodia de su hija. Sin embargo, Zhong Meo era ama de casa y no tenía ingresos, así que naturalmente se negó. Durante la pelea y el forcejeo, Zhong Meo, igual que yo en mi vida anterior, fue empujada accidentalmente por Wang Jin por la ventana y cayó desde el 6º piso, muriendo en el acto. Por fin estaba a salvo, completamente y para siempre a salvo. Esa mujer, que me había atormentado como una pesadilla durante 2 vidas, finalmente, con su propia estupidez y malicia, puso un sangriento punto final a su existencia. Más tarde, Wang Jin fue condenado por lesiones intencionales con resultado de muerte. Tong Tong fue enviada a una institución de bienestar social, donde los organismos públicos se hicieron cargo de su tratamiento y de su vida posterior. Nuestro edificio fue recuperando gradualmente su antigua tranquilidad. A veces, los vecinos todavía susurran a mis espaldas, diciendo que los apartamentos 602 y 1201 tienen mal feng shui, que son demasiado lúgubres. Simplemente me río. Ha llegado otro invierno. Comenzó a caer la primera nieve del año. Afuera de la ventana, de pie en el balcón, observé el mundo cubierto de plata, sintiendo una profunda sensación de paz en mi corazón. En mi vida anterior, fue desde este mismo lugar que me empujaron. Y en esta vida, estoy aquí de pie, viendo cómo mis enemigos se encaminan hacia su destrucción, uno por uno. Extendí mi mano, exhalé un aliento cálido sobre el vidrio frío de la ventana, y un parche de niebla blanca apareció al instante. Luego, con mi dedo, escribí lenta y deliberadamente una línea de palabras: la compasión no salva a quienes se rinden a sí mismos. La niebla pronto se desvaneció, y esa línea de palabras desapareció sin dejar rastro. Al igual que esas personas, esos acontecimientos, finalmente han pasado. La nieve fuera de la ventana cae cada vez más densa. Sé que un nuevo y puro mañana me espera. Fin.